Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? En este caso, y como para hacer una especie de recap de lo que se ha explicado, el tiempo futuro funciona con solo un auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? Will, que tendría en este caso dos formas, una o para sus dos funciones, que son cuáles. Una es preguntar y la segunda, vamos a hacerles por acá un par de rayitas, preguntar y negar. Para preguntar utilizaría will. Para negar utilizaría want, su forma abreviada, aquí está, y su forma, digamos que sin abreviar, sin apostrofar, solamente las dos will y not. I will not. Y gracias a Brian que se unió por acá al streaming. Como les mencionaba hace un momento, este video pues se irá igualmente a la plataforma en YouTube, que es la otra lugar donde vamos a alojar todos los videos para el curso gratuito que estamos en este caso pues guardando y dejándolo a ustedes en la plataforma de YouTube. Bueno, luego de utilizar will y want, ¿sí? Teniendo en cuenta para qué sirve uno y para qué el otro, acuérdense, y para recordar, un auxiliar funciona para dos cosas, para preguntar y para negar, y ya. ¿Y cuál es la nota o lo importante que hay que tener en cuenta? Que luego del auxiliar, el verbo se queda siempre en presente. Ojo, que no se nos olvide. ¿Cuál fue la oración base en este caso? I go to the park to walk my dog. ¿Sí? Yo voy al parque a pasear a mi perro. Que, ojo, el verbo que utilizamos fue irregular. Sí, mira, fue regular go. En pasado fue went. No utilizamos su forma en pasado, pues casi que por lógica estamos viendo futuro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Lo que lo mencionaba, ¿no? Hay un auxiliar, entonces el verbo se queda en presente. Fue go, afirmativo. Fue go en la negación y fue go en la pregunta. Entonces, fíjense que en la afirmativa lo que hice fue agregarle antes del verbo para que se aplique ese iré. Yo iré al parque a pasear a mi perro. Walk my dog es la expresión de hoy. Walk my dog. Pasear a mi perro. O podría ser pasear un gato, pasear un pollo, pasear un marrano. Tantas mascotas que existen actualmente, ¿no? Antes solo un perrito, ¿no? Pero en fin, en fin. Pasear. Y su negación. Ojo, puede ser lo abreviado, puede ser want, puede ser will not. I want, o sea que lo que hice en este caso es decir, yo iré a decir no, iré, lo único que le puse fue el no. ¿Dónde quedó el no? Antes del verbo. I want, fíjense aquí estoy haciendo las rayitas. I want go to the park to walk my dog. Pum, negativa. Pum, ya pasó la positiva. ¿Sí? Y luego, ¿cuál fue la pregunta? Dice el switch. Acuérdense, switch, cambio de posiciones, switch positions. Cambio, entonces, will se fue de primero, fue lo primero que puse acá. Will you, cambio, ese sujeto ya no me pregunta a mí, will I go to the bar to walk my dog? O sea, no me pregunto, yo iré a pasear mi perro, como que se me olvidó, no. Yo te pregunto y porque la idea es hacer esto una conversación. We make conversations and this is what we do. ¿Sí? Eso es lo que hacemos, hacer conversaciones. We make conversations. Will you go to the park? ¿Irás? ¿Irás tú? ¿Irá usted a pasear, walk, su perro? Ahora lo que hicimos fue poner en lugar de my, cambió por you. Fíjense, my, your. Mi perro, tu perro. Mi perro, su perro, digamos, sin tutear. ¿Sí? Por ahí quedó la pregunta. Entonces, como les mencionaba hace un momento, la idea es que hagamos esto de cierto modo como una especie de práctica con los tiempos que se han venido trabajando en las clases anteriores. Entonces, corto recapitular. Lo que hicimos fue tener en cuenta que will es el único auxiliar que utilizamos en tiempo futuro. Ojo, futuro o como lo quieran llamar en el colegio o en los institutos, etcétera, 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 es el futuro simple. ¿Por qué simple? Porque lleva un auxiliar, ¿sí? Pongámosle tal vez acá, si es necesario, la aclaración, que es futuro simple, así, sin sal. No le echamos sal, se nos fue simple. Se fue simple. Corrámoslo un poquito ya. Es futuro simple. Futuro simple. Y bueno, ¿cuál fue el auxiliar que utilizamos? Will, en su forma abreviada want o will not, como quieran utilizarlo, es válido en las dos formas. Y ojo, no importa el sujeto que yo ponga,
puedo decir I want, she want, he want, we want, nosotros no, en futuro, they want, they, ellos, importa el auxiliar, no importa, perdón, no importa el sujeto. Vamos a hacer aquí una listica porque quiero que quede claro. No importa si es I, no importa si es you, no importa si es he, o she, o it, o we, o they, uy, no, he pegado, o they. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se lo preguntan cuántos sujetos son, siempre son 7. Casualidades, ¿no? Que sea un número de esos de la suerte. Y me quedó todo pegado, perfecto, no me toca repetirlo. Entonces, repitámoslo. I, volvamos acá. No sé por qué se pegó así todo raro, pero bueno. I, you, he. Sería casi como explicación de esos de colegio, ¿no? Hacer la felistica. I, you, we, they. Pero bueno, eso sí es algo como que necesito que se quede claro, porque a veces se nos pasa. A veces se nos pasa y no queremos que ustedes que están siguiendo muy juiciosamente las clases o el cursito gratuito, de paso, de hecho lo repito, ¿no? Acuérdense que es gratuito, no hay que cancelar nada. En este momento YouTube no me está generando nada monetariamente, pero igual esto se hace es porque el conocimiento se comparte para todos. Ese es el propósito inicial de English Hills, que se comparte el conocimiento, aunque todo aquel que tenga conexión y tenga disposición, aprenda. Ese es el propósito. Entonces, olvidemos este mamarracho que vamos a hacer acá. Esto no lo necesitamos. Tenemos en cuenta entonces cuáles sujetos: yo, you, tú, he, él, she, ella, it, un eso, we, nosotros, y they. Funciona. Todos, absolutamente todos me funcionan con el auxiliar will. No importa el que sea. Yo lo puedo usar con todos. Está bien, no importa. Yo lo puedo usar con todos y es válido y funciona. ¿Sí? Eso es lo importante que quiero que entiendan en esta clase de hoy. Independientemente del sujeto, will va a funcionar con todos. Entonces, así como puedo decir yo, I will go to the park to walk my dog. Si quieren, hagan el ejercicio y en la caja de comentarios en YouTube pueden dejar aquí su oración. Invéntense una con el mismo verbo, solamente cambian el sujeto. Digamos que yo piense, por ejemplo, ¿cómo quedaría? Ella irá a pasear su perro. A ver, piénsenlo un momentico, si quieren pausen el video, ¿sí? Quienes están por acá en este momento en el envío en Facebook, ¿sí? Por aquí les dejaré también las redes sociales de Facebook para que sigan y se unan también a la comunidad de Discord, como les he mencionado. ¿Cómo quedaría? Ella irá. Entonces, ella irá sería simplemente cambiar I will go y decir, cambiándole solamente un poco, she will go. Y lo demás puede quedar totalmente igual, no tengo que cambiarle nada. She will go y ya quedó, ella irá. Ellos irán. ¿Cómo sería? Ellos, no nosotros. Ojo, que no se confunda we, nosotros, con el they. Podría decir aquí, simplemente, en la nota. Entonces, we, we will go. Y pongamos por acá. Si falta estirarlo un poco. Y vamos por este lado. They will go. Estirémoslo un poco. Estirémoslo por acá. Ya. Con cualquiera funciona. No interesa cuál sea. They will go, she will go, we will go. Con todos funciona igual. Yo iré, tú irás, ellos irán, nosotros iremos. Ya es más complicado en español. Porque nosotros tenemos que conjugarlo distinto dependiendo el sujeto. ¿Sí? Entonces, es más fácil de hecho en inglés, si se lo pregunta. O si lo pensamos un poquito, es más fácil en inglés porque el verbo fue el mismo en todos y el auxiliar, ojo, el auxiliar fue el mismo en todos. Entonces no tengo que pensar en cuál es la conjugación. Si digo nosotros iríamos, y, sí, entonces uno se confunde a veces en español y nos pasa, nos ha pasado que cuando estamos aprendiendo español en la clase de castellano, en el colegio, etcétera, etcétera, se nos dificultó la conjugación, incluso a veces si tenemos un verbo complicado, ¿sí? Se nos dificulta, pero bueno, en este caso hay que ver la simplicidad del tema y que sea una ventaja para poderlo aprender más fácil. Entonces, bueno, vamos a hacer esa práctica ahora con los tiempos anteriores, voy a ahorrar todo. Si quieren, voy a correr esto aquí. Si quieren ustedes, cuando estén viendo el video, tómenle un pantallazo.
Tomen una foto, un screenshot, como sea, tomen una punta si quieren. A la vieja escuela le tomen una punta manual y guarden esa punta porque esto de hecho los puede salvar de un quiz, de un examen sorpresa en el colegio, lo que sea. Los puede salvar fácil en el colegio. Y fácil, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el dato de que luego de un auxiliar el verbo no cambia, eso aplica para lo que vamos a hacer. Entonces, ¿ya lo tomaron el pantallazo, el screenshot me suena más fácil, más rápido en inglés, no sé por qué, tal vez porque estaba trabajando en un call center en inglés, pero bueno, vamos a eliminar esto y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a limpiar toda la página, vamos a limpiar toda la página y se me borró todos los sociales. Ahora sí, es el texto de la página. Bien, ahora sí, con todo borrado, pues se nos perdió la información y ya no vamos a hacer nada más. No, mentira. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál es el punto de esto? Que yo lo que quiero hacer en este caso es una comparación fácil. Con tres tiempos. ¿Cuáles fueron esos tres tiempos que estaba mencionando? Uno, pongámosle de una vez el color negro. Ya está negro. Ya, ok. Listo. Entonces, uno va a ser presente. No sé por qué se me fue así como buscar el presente. Dejámoslo por acá. Este va a ser uno. El segundo va a ser pasado. Y va a ser súper fácil la comparación que vamos a hacer aquí. Y luego va a ser futuro. Bueno, ya hay tres tiempos para comparar. O con una misma condición. Luego del auxiliar, el verbo se queda en presente, ¿sí? En su forma presente o en su tiempo presente. ¿Por qué lo menciono o lo hago entender como si fuera una forma? Porque es como si cambiara, digamos que su estructura escrita, como lo mencionamos hace un rato, go pasa went, su forma escrita cambia totalmente. Ya no es solamente la G y la O, sino W, E, N, T. Cambió bastante, ¿no? Ninguna letra se repitió. Entonces, por ejemplo, y vamos a hacer, por ejemplo, por acá un pequeño listadito, grupito de verbos que vamos a utilizar, por ejemplo, work, ya lo conocen, work, trabajar. Repitamos el mismo, volvemos a utilizar go, repitamos go. A ver, un verbo distinto, uno que se utiliza un poco, play. Y algo que ustedes están haciendo en este momento, o bueno, que yo hago para que ustedes vean, stream y, y learn. Learn es un verbo un poco difícil de pronunciar, tal vez, learn, porque hay que mezclar la R con la N, pero bueno, problemas de pronunciación que se resuelven con práctica. Y bueno, vamos a tener en cuenta acá que bueno, hablamos con un lapicito y con color rojo. No sé, yo creo que a mí siempre me han gustado estos corchetes. Uno presente, uno para, bueno, se me fue un poco grande, pero bueno, la idea es que hagamos tres grupos, uno para hablar de los positivos, los negativos y de su forma en pregunta. Entonces, en presente, si yo utilizar, por ejemplo, el verbo play, jugar, que creo, jugar, se me fue con la R de los gringos. El verbo jugar, nosotros hacemos esa acentuación en la R. Entonces, hacemos, bueno, entonces vamos a tomar de base, aquí vamos el texto. Por ejemplo, I, se me fue, I play with my, um, vamos a una aclaración, with my soccer ball. Y vamos a dejar la frase aquí cortica ya. Vamos a un poquitico, tal vez esto sí para que nos alcance el espacio para todas las oraciones. I play with my soccer ball. Soccer, ¿por qué? Soccer es fútbol en inglés, a lo que le llamaríamos en inglés. El fútbol es el fútbol americano, yo lo tomo con la mano, me choco con todos y es ese fuerte, ese rudo, ¿no? I play with my soccer ball. O juego con la pelota de fútbol. Para ser más específico, por eso puse soccer. Solo por eso. Para hacer en esa parte específico. En pasado, aquí tengo algo importante que mencionarles a todos y es que, por ejemplo, como tengo play, este es regular, o sea que este es mucho más fácil de aprender. En pasado le va a pasar algo, o más bien se le va a agregar dos letras, súper fácil,
que es una la E y la otra la D. Por aquí, alguien que me estaba viendo, yo creo que se acuerda mucho de las clases, cuando le decía que se le agregaban estas dos letras, ED, y quedaban pasado, porque es regular, o regular. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa oración en pasado? Afirmativa, ojo, seguimos en las afirmativas. I played with my soccer ball. ¿Qué dije en este momento? Pues yo ya no juego, sino que yo jugué. Jugué, quedó en pasado. I played with my soccer ball. Vamos a hacer esto, como en cuadradito cada una. Nos quede como mejor. No se puede modificar la posición, bueno, no importa. Igual no tienen que quedar perfectos estos cuadrados. Lo importante es que se aprendan, ¿no? Que no fuera una clase hey, si tienen alguna pregunta, quienes están en el stream, por favor, compártanlo en los comentarios. Y bueno, entonces, en pasado le agregué dos letras, I played, fíjense, ojo, no se me pierdan en esto, es algo clave. Quienes ya lo vieron, refresquen el conocimiento, I played, le agregué estas dos letras, E y D, porque es un verbo regular. Ojo, play, regular. Listo. En el futuro, ya lo vimos, ya lo vimos. Ojo, porque estamos en las oraciones, hagámosle, no sé, un color así bien llamativo como el verde, en las oraciones positivas. Positivas. Listo. ¿Cómo nos va a quedar en ese caso en futuro? Ya lo vimos. Lo voy a poner simplemente antes de play el auxiliar will. Y en ese caso me va a quedar entonces uy, pero en verde no. En negro sí. Me fue en minúscula. I will play with my soccer ball. Y ojo, aquí estoy haciendo algo súper genial porque es simplemente comparar todos los tiempos, o bueno, tres tiempos súper importantes. Y con esto yo puedo hacer tres preguntas diferentes al final. Ya no pregunto, ¿juegas? Luego preguntaría, ¿jugaste? Luego jugarás. ¿Ves? Y solo cambio el verbo y la pregunta va a ser más fácil. Y ustedes se van a dar cuenta que generar una pregunta en inglés a veces no es tan complicado de lo que parece si yo tengo en cuenta estas reglas, que ojalá a mí me las hubieran enseñado, pero que bueno, tal vez la práctica, los años de institutos, etcétera, etcétera, me dieron a mí luego la oportunidad de tener o de traerles a ustedes esto más desmenuzadito, diría yo. Ahora bien, cómo sería esa forma negativa? Ahora sí vamos a utilizar el verde. Vamos a hacer las oraciones negativas y luego por acá más abajo las preguntas. Bueno, este sí me lo pregunté, no me quedó tan bonito, pero bueno. Estudié inglés, no estudié artes. Mentiras. Vamos a hacer la oración negativa. Entonces, como bien lo he mencionado, ojo, aquí hay que tener en cuenta cuál auxiliar me sirve en cuál lado. Entonces, en presente tengo dos opciones, ¿sí? Como estoy con I, yo diría I don't. Vamos a usarlo abreviado porque ustedes ya tienen que tener en cuenta esto y es para que no se les pierda ese conocimiento. I don't play. Ojo, el verbo volvió a presente. Y fíjense que en las demás va a pasar lo mismo. I don't play with my soccer ball. No juego, no juego. Ojo, no dije no jugué, no jugaré. Solo no juego en presente. Volvamos al negro. I don't play with my soccer ball. Estoy repitiendo lo mismo, solamente estoy cambiando algo importante. ¿Qué fue el auxiliar? En negativo, don't. O sea, pongámoslo aquí un poco para abreviarlo, rojo tal vez diría yo. ¿Cuáles son las opciones de auxiliares? Do y does en presente. Luego, en pasado solamente va a haber uno, para que ustedes se acuerden. Y luego en futuro va a ser will. Listo, cada uno tiene su auxiliar correspondiente. Do, das en presente. ¿Sí? Dudas. Así que suena como dudas. Entonces, si preguntas al final, bueno, no entiendes. Did, único auxiliar en pasado. Will, único auxiliar en futuro. La única diferencia, tal vez, si fuera a utilizar el auxiliar das, es que solamente va con las terceras personas. Hagamos por aquí la nota para recordarlo. ¿Cuáles son esas terceras personas? Las terceras personas son, así como lo decimos, tres. En ese caso son
he, she, and it. Bueno, pongámoslo más bien dividido por comas, cosa que no nos confundamos. Ya. Y pongamos pues el cuadradito, un cuadradito por acá. Listo. Volvamos a las oraciones. Ojo, terceras personas, esos tres de ahí. Los tres de abajo que acabamos de señalar acá. Estos. Ah, no, es que está. Ya. Estas son las terceras personas. ¿Listo? Luego, ¿cómo va a ser la negación en pasado? Tengo en cuenta cuál es el auxiliar y paso a crear la oración. Entonces, I did not, o I didn't si quieren. I did not play, el verbo siguió en presente, with my soccer ball. Bueno, pongámoslo en negro rápido. Pongámoslo acá. Listo. ¿Cuál sería la pregunta? Ah, no, un momento, no hemos pasado a la pregunta. Vamos a hacerlo en futuro. ¿Sí? Ya no es yo no juego, yo no jugué, ahora es yo no jugaré. Ojo, estamos comparando los tres tiempos. Entonces, I will not. O pongamos la negativa, digo, pongámoslo abreviado, que es lo que quiero que aprendan más fácil. I won't play with my soccer ball. Si se dan cuenta, es la misma estructura en todos, en todos, en todos. Se repite, es repetitivo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Es repetitivo, por eso es más fácil. Luego, cuál es la pregunta? Ahora sí, las preguntas. ¿Cuál sería esa pregunta en presente? Oh, entonces, pues solamente diría, do you, do you play with your soccer ball? ¿Juegas con tu pelota de fútbol? Y ya. Le hago la pregunta, el símbolo de pregunta al final y estaría completando el último paso que tenemos acá. Do you play with your soccer ball? ¿Sí? Si quieren luego también tomen el pantallazo a este, el screenshot, el apunte. Este es un apuntazo genial. Luego, en pasado, pregunta. Entonces, vuelvo y empiezo con el auxiliar. Ya no pregunto, ¿juegas? Sino jugaste, jugó. Ojo, no de jugo del que se toma, no. ¿Jugaste o jugó en pasado? Did you play with your uy, soccer ball? Ya. Vamos a subirlo, moverlo por acá. Ya. Y la última pregunta en futuro sería, will you play with your uy, se me fue. Soccer ball. Pregunta. Ahí está. Están las tres. Presente, pasado y futuro, que son las tres que quiero que tengan en cuenta. I play with my soccer ball. I don't play with my soccer ball. Hagan la cuenta de la fila, ¿no? Es por filita. I play with my soccer ball. Yo juego con pelota de fútbol. Valga la redundancia. I don't play with my soccer ball. Do you play with your soccer ball? Todas fueron en presente, en pasado. I played with my soccer ball. Jugué. I did not play with my soccer ball. Y pregunta, did you play with your soccer ball? Dense cuenta que se ha repetido la estructura. Solo cambio el auxiliar. I will play with my soccer ball. Jugaré. I won't play with my soccer ball. Yo no jugaré. ¿Y will you play with your soccer ball? ¿Jugarás? ¿Tú jugarás con la pelota de fútbol? ¿Sí? ¿No? Bueno, todas esas preguntas que hemos hecho al final son yes, no questions. ¿Sí? Solamente preguntan sí o no. Por ejemplo, ¿juegas? Do you play? Yes, I do. Did you play? Yes, I did. ¿Sí? Respondes con el auxiliar en la afirmación, ¿no? Y si no, pues no, I didn't. No, I won't. No, I don't. ¿Sí? Dependiendo del auxiliar, tú respondes con ese mismo auxiliar. Por ejemplo, do you play? No, actually, I don't play. Yo no juego. I don't play. Oh, no, I don't. No, solo con el don't. En la respuesta ya se entiende. I don't. Oh, no, I didn't. Yo no, en pasado. I won't. No, 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 jugaré. I won't. I won't go. I won't play. I won't want. O I don't. I didn't. El que sea. ¿Sí? Voy a quitar este para que se vea bien. Si quieren, como les mencionaba, tomen el pantallazo, saquen la foto, I don't know, no sé, como quieran. Lo importante es que se guarde esto
porque es bastante lo que se resume en este caso, y que como les decía, esto a mí me hubiera salvado de un par de ceros que saqué en colegio. Pero bueno, estamos aquí para compartir eso que se guarde en el curso de clases gratuitas en YouTube. Y para ustedes quienes se han unido en este caso al streaming, a quienes les agradezco muchísimo que se hayan llevado esto con mucho cariño para la casa, para la mente, para mañana, para cuando entren al colegio, para cuando regresen a la U, para cuando lo necesiten. Entonces, y yo, pues no siendo más, les voy a hacer un recorderis por ahora que la regla de oro, ¿cuál fue de hoy? El auxiliar siempre, cuando aparezca, cuando lo veas en la oración, luego del auxiliar, el verbo se queda en presente. O sea, no hay que estar con eso mentalmente de que, ay, la tabla de en presente, go, en pasado, went. Y yo hago así porque esas fotocopias que me van eran feísimas, eso no se veía nada. Y en participio, no hemos llegado por allá, no quería adelantarme tanto, porque le voy a decir, ay, paso por paso, que se entienda, que no sea como, ¡pum!, un regalo de información y yo qué hago con eso. Sí, sí. No, que yo pueda recibir la información, la puedo utilizar y la aplique. Eso es esa es la clave, como el truquito. Hagan de cuenta que estamos jugando GTA, los que saben de ese juego, y es un truquito, es un hack. Por eso en las clases yo digo que son hacks. A mí me hubieran servido estos trucos, estas claves, estos tips, cuando estaba más atrás, cuando estaba en el colegio, cuando estaba empezando la U. Me hubieran servido mucho para no estrellarme y considerar que esto era tan difícil. Que yo creo que es una dificultad que todos tienen, tal vez mental, algo que sea tal vez como que programaban la mente. No, es que el inglés es duro, no, es que eso se habla al revés. No, eso es más sencillo, como ustedes se dieron cuenta hace un momento. La conjugación de nosotros en español es más complicada. Es como que, ¿habéis jugado tú en el partido? No, no, porque la conjugación en español es mucho más difícil. Hablando del castellano, el hispano, ¿no? El hispano que se nos aprendimos a las patadas por, bueno, mentiras. No hablar aquí con clases de sociales, ¿no? Es una conjugación que se complica más en español porque en inglés, si ustedes se dan cuenta, con que esté el auxiliar y un sujeto y el verbo, ya, pues sale para pintura y listo. Y es esto. Entonces, bueno, no siendo más, eh, tomen el pantallazo si quieren. Yo me voy despidiendo por acá de quienes me han acompañado en el streaming de hoy. Si quieren, compartan el link, compártanle a su amigo, a su tío, a su primo, al que sea que necesite o que le esté mamando gallo este tema, que le cause dificultad. Dígale, hey, vea, así, apréndaselo así, más fácil, no se complique. Y es el mensaje que English Hills o yo quiero enviarles a todos ustedes. No se compliquen, esto es más fácil de lo que ustedes creen. Y bueno, ahora sí, parezco circo viejo. Esta vez sí nos vamos, no, esta vez sí nos vamos. Pero bueno, tómenle apuntes y nos vemos en otra clase.